lo dice un ciudadano preocupado por esto, porque amén de haber sido un siniestro tremendo, amén, acá hay gente muy sucia. Quien habló era nada menos que el jefe de control de calidad de la fábrica militar de Río Tercero hasta 1993. El exfuncionario de la fábrica militar reforzó una hipótesis que cada vez suena con más fuerza y que por primera vez mencionó públicamente Crónica 10 el 11 de marzo de este año. La explosión de Río Tercero de noviembre del 95 pudo haberse desatado por tratar de ocultar en la fábrica un faltante de armamento como producto del contrabando. No, creo que no es claro el tema, o sea, es muy difícil que se produzca un accidente de esa característica y que termine como terminó, porque se hizo incontrolable, ¿no es cierto? Y llegó un momento que, bueno, volaron 60, 70 mil proyectiles. Escúcheme, señor Baco, ¿cómo no vamos a estar molestos los que conocemos esto? Le estoy hablando de 60 mil proyectiles. Bueno, escuchaban ustedes a un ex jefe de control de calidad que hablaba con un periodista entrañable aquí también en los SRT, como era René Baco, donde ya denunciaban la intencionalidad en medio de todo esto. ¿Cómo recordás ese episodio, Horacio, a partir de la investigación que vos llevabas adelante con Ana Gritti? ¿Y qué veían en la planta de carga? ¿Qué pudieron comprobar para demostrar la intencionalidad? Bueno, por una parte, digamos, lo científico son las distintas pruebas que hicieron estos, yo te lo mencioné recién, estos docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, 4 profesionales, que además del aporte, digamos, técnico o científico sobre el tema, se hicieron pruebas. Entonces, todo esto que yo te estoy relatando, que lleva a la conclusión de que tanto el inicio del fuego en la planta de carga, la explosión de la planta de carga y las posteriores explosiones después de muchos minutos en lo que eran los depósitos de expedición y suministro, que ahí donde estaba la mayor cantidad de los proyectiles y además había pólvora, todo eso fue provocado de manera intencional, programado y provocado de manera intencional. ¿Y cómo fue demostrado? Porque justamente se hicieron pruebas, las vinculadas al incendio y un poco al encendido y el inicio del incendio, algo te he explicado recién. La posibilidad de que el trotil por sí mismo explote, también se probó de que esto era imposible. Se pusieron tanques llenos de trotil, en las mismas condiciones, el mismo tipo de trotil, se les prendió fuego, se les puso combustible y se les prendió fuego. Durante muchísimo tiempo eso estuvo produciendo una llama, en general baja, con mucho humo negro, pero en realidad no lograba encenderse demasiado y nunca llegó a explotar. Entonces, lo que supuestamente había significado el inicio de una serie de explosiones, esta primera explosión no era posible que se diera si no hubiese sido planificada y también hubiese tenido un detonador para iniciar la explosión. Y lo propio, con otra serie de pericias que se hicieron, la demostración de que no podían explotar los depósitos de manera, digamos, vinculada con la planta de carga, sino que también habían sido planificadas. Esto se probó con las pericias. Por otra parte, los otros elementos de prueba tienen que ver con distintos movimientos que se produjeron en la fábrica la noche previa. Hay una serie de pruebas, te menciono solamente una, durante la noche, mandan desde la guardia de la fábrica a un camionero que dejaba siempre el camión parado frente a su domicilio y frente a la planta de carga para que sacara el camión. Entonces, el tipo era un camión de combustible, que estaba vacío, pero bueno, claro, le dicen, no, tenés que sacar el camión, fue la guardia militar, tenés que sacar el camión, pero si yo dejo siempre el camión aquí, esa noche se lo hicieron sacar. Llamativo. Claro. Llamativo. Y como esa, varias pruebas de movimientos en esta zona la noche previa a la explosión. Como preparando el terreno para lo que se venía. Como organizando la explosión. Vamos a recordar un tape en donde precisamente Horacio Viqueira, por aquel entonces, diputado nacional, estaba en plena investigación y ya hablaba de la intencionalidad de estas explosiones. A esta altura, y con los datos que siguen surgiendo, ya nadie se anima a decir que la trágica explosión de la fábrica militar de Río Tercero fue un accidente.
Los legisladores que están investigando el tema ya no dudan en vincularlo con la existencia de depósitos clandestinos en esa fábrica de armamentos que iba a ser vendido ilegalmente a Ecuador y Croacia, países en guerra para los cuales pesaba un embargo internacional de armas. No para la fabricación, para lo que se le llama el maquillaje, es decir, traía munición que estaba inclusive vencida, armamentos también, eran maquillados, digamos, se le eliminaba las insignias argentinas y posteriormente vendido. Entonces yo digo, quienes fueron responsables de esta operación de venta ilegal, y me estoy refiriendo al ministro de Defensa de aquel entonces, a las autoridades de fabricaciones militares, no solamente las de Río Tercero, los superiores y todos los involucrados en este hecho bochornoso que fue la venta ilegal de armas, yo creo que también tiene responsabilidades en lo que fue el estallido. Y hubo sanciones para la República Argentina por ese contrabando de armas que no se podían realizar a países que estaban inmiscuidos en problemas bélicos. De hecho, estábamos con el proceso de la guerra en la ex Yugoslavia, por un lado, y Ecuador creo que estaba con un conflicto militar con Perú. Con Perú, claro. Bien, y eso es una de las cosas que vos como diputado y como abogado habías podido también observar. Claro, comenzamos a vincular lo que era el tráfico de armas con la explosión de Río Tercero. ¿Y por qué lo vinculamos? Porque justamente la mayor cantidad de armamento que se contrabandeó, fundamentalmente a Croacia, desde el punto de vista de la cantidad de elementos, es menor lo de Ecuador. Es muy grave desde el punto de vista político, por ser un país hermano latinoamericano, en el caso de Perú y el propio Ecuador. Pero desde Río Tercero se organizó toda la maniobra de contrabando. Al principio haciendo esto que yo describía recién, llevando los cañones, los obuses, todos los elementos, la munición para ser maquillada. ¿Qué quiere decir? Se le eliminaba toda identificación con el ejército argentino y se lo mandaba al puerto. Ya en los últimos embarques directamente se mandaba desde los cuarteles al puerto de Buenos Aires para ser contrabandeado. Pero en todos los casos, supuestamente esos elementos iban a Río Tercero para ser reparados. Entonces, ¿cuál era el problema que había en la fábrica de Río Tercero? Que todos los cañones, los obuses que habían provisto de distintas unidades militares y toneladas de proyectiles no estaban más en Río Tercero. Habían sido sacadas del país de manera ilegal. Entonces, este es el motivo central, que es el encubrimiento del tráfico de armas. Esto es en síntesis un poco el tema, que también esto se probó por peritajes contables que se hicieron, donde aparecen los faltantes de material bélico. Es decir, quedaban muchos elementos, que son los que quedaron distribuidos por toda la ciudad después de las explosiones, pero evidentemente no quedó ningún vestigio de los cañones, de los obuses o de distintos elementos digamos, de armamento que fue mandado a Croacia. Terrible episodio de corrupción, en donde finalmente, ya lo vamos a ver en un ratito a la hora de la sentencia, fueron condenados actores que tienen que ver con fabricaciones militares. Nunca se pudo hacer nada con el poder político. Ya le vamos a preguntar por ese tema a Horacio Viqueira. Antes, queremos ir a una de las cuestiones más terribles que ha tenido el pueblo de Río Tercero, que sufrió en buena parte de la población un daño psicológico irreparable, de por vida. Lo vamos a ver ahora. El daño moral, en definitiva, es una modificación del espíritu, una modificación de la capacidad, una modificación de los sentimientos de las personas de Río Tercero, donde están viviendo en una situación que no tiene nada que ver con lo que era su vida antes de las explosiones de los días 3 y 24. La gente en Río Tercero tiene un cuadro clínico que, de acuerdo a la descripción de nuestro médico, estaría configurado lo que es un estrés postraumático. Y los síntomas principales que caracterizan a este síndrome son específicamente la repetición en la imaginación de la posibilidad del trauma, la sensación de que en cualquier momento puede repetirse la historia y volver a presentarse la situación pasada. En el caso concreto de los niños, las pericias psiquiátricas en 1.500 casos indicaron dificultad en la reinserción escolar y concretamente en el aprendizaje.
Y me está recordando Horacio Viqueira que después de la gran explosión del 3 de noviembre, hubo una posterior deflagración, mucho menor, por supuesto, pero que me parece que puso en el tapete lo que sufría la gente. Claro. Sí, sí, esto que decía recién del daño psicológico, no solamente fue la primera, sino esta segunda explosión, que también fue provocada, porque de alguna manera se habían comenzado a recolectar los proyectiles y una vez que se tuviera todo eso inventariado, iban a surgir las diferencias con los stocks que debían existir. Claro. Por eso también se hizo esta segunda explosión, que por supuesto volvió a causar un tremendo daño, digamos, en el pueblo de Río Tercero. Y la segunda explosión tan preparada como la primera, esto es para seguir ocultando las cosas que tenían que ocultar en esa fábrica militar. Exactamente. En base a ese procedimiento que como abogado has llevado adelante, más allá de la investigación de la connotación que tuvo este episodio tan oscuro de esa época del gobierno de Carlos Menem, vos supiste llevar también adelante esto que era el reclamo de la gente por el daño psicológico. ¿Cómo se planteó en la justicia? ¿Cómo se llevó adelante? O sea, yo fui abogado en la parte estrictamente penal, ¿no? Sí. No fui patrocinante en lo que fueron los reclamos de carácter económico. Pero patrociné particularmente como querellante a las víctimas, en particular a la doctora Gritti. Bien, y bueno, en cierta medida era una parte del reclamo porque aquellas personas que sobrevivieron llevaron una carga, la llevan en la actualidad, ¿no? Sí, lamentablemente Ana falleció antes de que se pudiera lograr el juicio, es decir, habíamos logrado justamente revertir este enfoque que había planteado el juez Martínez como hecho, digamos, culposo. Después te recordás el conjuez Esteves, no sé si recordás que terminó haciendo un sobreseguimiento de todos y en los fundamentos usaba, había copiado cosas que estaban en el Rincón del Vago. Había consultado en internet y la famosa página del Rincón del Vago. Y sobre eso ponían los fundamentos para contradecir inclusive esta pericia que yo hice referencia recién. Por supuesto fue apartado y después de muchos años se logró que hubiera un juicio oral, que hubiera una condena, que esa condena fuera ratificada por la Cámara de Casación y en el año 2021 fuera confirmada por la Corte. Pero lamentablemente, además del paso del tiempo, impidió que tanto los autores materiales como autores intelectuales de estos hechos quedaran en impunidad. Lamentablemente logramos condena contra 4 jefes de ese momento de fabricaciones militares, 2 de la fábrica Río Tercero, 2 del nivel central de fabricaciones militares, pero lo que era la responsabilidad, digamos, de los funcionarios políticos no se logró acreditar porque a pesar de que estaba citada la audiencia para juicio oral, antes de eso falleció Carlos Saúl Menem, que bueno, de esa manera quedó impune, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a recordar la lectura de la sentencia, lo decía Horacio Viqueira, donde fueron condenados solamente actores que tienen que ver con fabricaciones militares. Lo recordamos de esta forma. No hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por las defensas. 4. Condenar a Jorge Antonio Cornejo Torino, ya afiliado en Autos, como autor mediato penalmente responsable del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 13 años de prisión. Condenar a Marcelo Diego Gato, ya afiliado en Autos, como autor mediato penalmente responsable e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 10 años de prisión. Condenar a Carlos Jorge Franque, ya afiliado en Autos, como autor mediato penalmente responsable e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 13 años de prisión. Condenar a Edberto González de la Vega, ya afiliado en Autos, como autor mediato penalmente responsable e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 13 años de prisión. El juicio ha concluido. Bueno, así se leía la sentencia. Condena para militares que deben estar ya en libertad.
Salvo el caso de uno que Hay falleció, ¿no? 3 condenas por 13 años. Habría que hacer un poco los cálculos. Pero están en prisión domiciliaria. Es decir, lamentablemente nosotros nos opusimos por edad, por enfermedades y demás. Y como decíamos, ahí está la responsabilidad, pero limitada a fabricaciones militares. Es personal militar, o sea, personal que recibe órdenes y que no iba... Esta, digamos, decisión de encubrir el tráfico de armas era para proteger a muchos funcionarios políticos que estaban involucrados en la causa de el tráfico de armas. O sea, acá hubo 2 causas judiciales. Está bien. ¿Y a vos no te quedó dudas que hubo un poder político que estuvo detrás de todo esto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque los militares en este sentido no van a actuar con autonomía, en este caso del poder político, que, reitero, estaba involucrado en los hechos, como quedó demostrado. O sea, Menem fue condenado por el tráfico de armas y después de mucho tiempo terminó siendo sobreseído, no porque no hubiera elementos, sino porque se le aplicó una cuestión jurídica de que había transcurrido mucho tiempo en la investigación y no correspondía mantenerlo tanto tiempo sujeto a proceso. Pero quedó demostrado que desde la máxima autoridad del poder político se impulsó el tráfico de armas y esto se hizo para encubrir ese delito. Horacio Viqueira, gracias por participar del programa y ayudarnos a reconstruir este episodio tan doloroso y tan oscuro de nuestra democracia. Muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a ir a la pausa para invitar y tener el testimonio de una diputada nacional que en la actualidad está trabajando para la reparación de la ciudad de Río Tercero. Gabriela Brouwer de Koenig en un rato nos cuenta aquí en el estudio de qué manera lo está intentando hacer en la Cámara de Diputados de la Nación.